Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las series turcas y del carismático actor Can Yaman. Y es que al parecer, unas recientes declaraciones de Can han puesto a Demet Özdemir, su excompañera de pantalla y en su momento supuesta pareja, en el ojo del huracán. Vamos a desgranar todo esto, a entender qué fue lo que dijo Can y por qué ha desatado tanta polémica, y qué significa esto para la relación entre estos dos ídolos. Si son amantes del chisme, de los misterios del corazón y de las dinámicas del mundo de la fama, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este cotilleo jugoso, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Acompáñenme. La historia entre Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más seguidas y comentadas de los últimos años en Turquía y más allá. Se conocieron en las grabaciones de la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a la pareja principal, Can Divit y Sanem. La química entre ellos en pantalla era palpable, eléctrica, y no tardó en traspasar la pantalla para conquistar a millones de fans en todo el mundo. Rápidamente los rumores de un romance en la vida real empezaron a circular, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente de manera rotunda, hubo muchos indicios, gestos y apariciones públicas que hacían pensar que sí, que esos dos estaban viviendo un amor de novela. Las redes sociales ardían con fotos de ellos juntos, de sus viajes, de sus momentos de complicidad. Era la pareja soñada por muchos, la que encarnaba el ideal romántico que tantas veces vemos en las series. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas cambian. A finales de 2020 se empezó a hablar de una ruptura, de un distanciamiento entre Can y Demet. Las razones nunca quedaron del todo claras. Algunas fuentes apuntaban a las agendas apretadas de ambos, a las diferencias de visión sobre el futuro y otras, como es habitual, a los celos, a las presiones de la fama, o incluso a la intervención de terceros. Lo cierto es que tras un tiempo de especulaciones, ambos empezaron a seguir caminos profesionales y personales separados. Demet continuó cosechando éxitos con otros proyectos y Can se embarcó en nuevas aventuras, incluyendo la posibilidad de triunfar en Italia, donde tiene una gran legión de seguidores. Y aquí es donde entra la polémica actual. Recientemente Can Yaman concedió una entrevista en la que, de forma bastante directa, hizo algunas declaraciones que han caído como una bomba en el entorno de Demet Özdemir. Se habla de que Can, al ser preguntado sobre su relación pasada con Demet, o sobre su experiencia trabajando con ella, hizo algunos comentarios que algunos interpretaron como una falta de respeto, o como una forma de menospreciar su talento, o la importancia que ella tuvo en su carrera. Los detalles exactos de las palabras de Can han sido interpretados de diversas maneras, lo que siempre añade más leña al fuego en el mundo del gossip. Algunas versiones apuntan a que Can habría insinuado que el éxito de Erkenci se debió principalmente a su propio carisma y trabajo, minimizando así la contribución de Demet. Otros sugieren que habría hecho comentarios sobre el carácter de Demet o sobre su forma de trabajar, que han sido vistos como poco elegantes. Lo que sí parece claro es que hubo un tono en sus declaraciones que no gustó nada a los fans de Demet, y tampoco a ella, o al menos eso se desprende de la reacción que ha habido. La reverberación de estas declaraciones ha sido considerable. En la cultura de las redes sociales, donde la información se propaga a la velocidad de la luz y donde las opiniones se forman rápidamente, las palabras de Can han sido desmenuzadas, analizadas y, en muchos casos, condenadas. Los seguidores de Demet, que la ven como una actriz talentosa y una figura pública respetable, han reaccionado con una defensa apasionada. Se han multiplicado los comentarios en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, expresando indignación y decepción hacia Can Yaman. Los hashtags que apoyan a Demet y critican la actitud de Can han inundado las tendencias, creando un verdadero torbellino digital. ¿Qué significa esto para Demet? Pues imaginen estar en el ojo del huracán por algo que dijo alguien más, especialmente alguien con quien compartiste tantos momentos, tanto profesionales como personales. Es una situación incómoda, sin duda. Los fans de Demet se han volcado en redes sociales para defenderla, para mostrarle su apoyo, y para criticar duramente a Can Yaman por sus palabras. Se han creado hashtags, se han compartido miles de mensajes de solidaridad, y se ha convertido en un tema candente en Twitter, Instagram y todas las plataformas. Más. Es una clara demostración de la lealtad y el afecto que la audiencia tiene hacia ella,
y de cómo cualquier intento de menoscabar su trayectoria o su persona es recibido con una fuerte oposición. Es importante recordar que en el mundo de la fama, cada palabra, cada gesto, es escrutado al detalle. Y cuando se trata de relaciones pasadas, especialmente de parejas que han sido tan queridas por el público, la sensibilidad está a flor de piel. Los fans suelen idealizar a sus ídolos, y cualquier cosa que amenace esa imagen ideal puede generar una reacción fuerte. La dicotomía entre la realidad y la percepción pública es un campo de juego complejo donde las palabras pueden tener un poder inmenso, para bien o para mal. La química que Demet y Can compartieron en Erkentzikos creó una conexión tan fuerte con el público que cualquier discrepancia en sus narrativas posteriores genera un interés y una reacción particular. Algunos analistas del mundo del espectáculo turco han comentado que estas declaraciones de Can podrían ser una forma de intentar reavivar su propia figura mediática, o quizás una manera de cerrar capítulos pasados de una forma un tanto controvertida. En un mundo donde la atención mediática es una moneda de cambio, generar polémica puede ser una estrategia para mantenerse en el ojo público, incluso si esa atención es negativa. Otros, más cínicos, sugieren que simplemente es la forma en que algunos actores manejan su imagen pública, buscando generar titulares incluso a costa de crear polémica, apelando a esa máxima de que la publicidad, incluso negativa, es publicidad. La historia del entretenimiento está repleta de ejemplos de figuras que han utilizado la controversia para mantener su relevancia. Por otro lado, hay que ser justos y también considerar la perspectiva de Can. Quizás sus palabras fueron mal interpretadas, sacadas de contexto, o simplemente expresaron una opinión personal que no iba con mala intención. El arte de la comunicación en entrevistas, especialmente cuando se abordan temas delicados como relaciones pasadas, es un equilibrio precario. La forma en que una pregunta se formula, la manera en que un actor decide responder y la interpretación que el público hace de esas palabras, todo ello se entrelaza para crear la narrativa final. Sin embargo, en el terreno de la fama, la intención a veces importa menos que la percepción. Y la percepción general, alimentada por el clamor de los fans de Demet, ha sido que Can fue poco considerado con Demet. Esta discrepancia entre la posible intención y la percepción pública es a menudo el caldo de cultivo de las polémicas. El silencio de Demet Özdemir hasta ahora ha sido clave. Ella, conocida por su profesionalismo y su discreción, no ha emitido ninguna declaración oficial sobre las palabras de Can. Y eso, paradójicamente, ha hecho que la polémica crezca aún más. Los fans quieren saber su opinión, su reacción. ¿Está dolida? ¿Está molesta? ¿Está decepcionada? La ausencia de una respuesta concreta solo alimenta la especulación, y el vacío es rápidamente llenado por hipótesis y teorías de conspiración por parte de los seguidores, ansiosos por conocer la verdad, o al menos una versión de ella. Este silencio estratégico, o quizás una genuina decisión de no entrar en el juego de la polémica, le permite a Demet mantener el control de su propia narrativa y proyección pública. Lo que sí se rumorea es que Demet está muy centrada en su carrera, en sus proyectos actuales y futuros. Se la ve feliz, profesional y dedicada a su trabajo, lo cual es saludable y alentador. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Que cada uno siga adelante con su vida y su trayectoria, enfocándose en sus metas y aspiraciones. Sin embargo, es inevitable que un tema así, que la involucra directamente, genere una reacción interna, aunque no la exprese públicamente. La fortaleza interior y la resiliencia son cualidades que los admiradores aprecian, y su enfoque en su carrera demuestra estas características. Pensemos un momento en la complejidad de estas situaciones. Cuando dos personas trabajan juntas de forma tan intensa, desarrollan una conexión especial, comparten éxitos, y a menudo, el público asume que esa conexión es más profunda de lo que realmente es. La línea entre la relación profesional y la personal se difumina, y los fans proyectan sus propios deseos y fantasías sobre los actores. Cuando esa relación termina, o cuando la dinámica cambia, puede ser difícil para el público aceptar esa nueva realidad, especialmente si ven a los actores como las versiones idealizadas de sus personajes. Y si encima hay declaraciones públicas que parecen contradecir la imagen de unidad que el público tenía de ellos, la decepción puede ser grande. La nostalgia por la pareja en pantalla y la idealización de su relación pasada juegan un papel importante en la forma en que el público reacciona a estos eventos. La industria del entretenimiento, en muchas ocasiones, vive de estos dramas, de estas historias que generan conversación y mantienen a la audiencia enganchada.
Ya sea un romance real, un rumor, una polémica o una declaración desafortunada, todo contribuye a mantener a los actores y sus proyectos en el candelero. Can Yaman, a pesar de las críticas, sigue siendo uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, con un gran número de seguidores que lo apoyan incondicionalmente. Y Demet Özdemir, con su talento y su carisma, también ha consolidado una carrera impresionante, participando en proyectos exitosos que la mantienen en la cima. Ambas figuras, a través de la atención que generan, siguen siendo pilares importantes en el panorama del entretenimiento. Lo más interesante de todo esto es ver cómo se desarrolla. ¿Habrá una respuesta de Demet en el futuro? ¿Can se retractará o ampliará sus declaraciones? ¿Cómo afectará esto a la relación entre sus respectivos fandoms? Porque, seamos sinceros, los fans son una parte fundamental de la ecuación. Su apoyo es lo que impulsa las carreras de estos artistas, pero su descontento también puede tener consecuencias. La dinámica entre los fans y las celebridades es un ecosistema complejo donde la influencia puede ir en ambas direcciones. La forma en que se resuelva esta situación tendrá un impacto en la percepción pública de ambos actores y en la relación que mantienen con sus seguidores. En resumen, la polémica se desata a partir de unas declaraciones de Can Yaman que han sido interpretadas como una minimización de la importancia de Demet Özdemir en su carrera conjunta o en el éxito de Erkencikus. Estas palabras han generado una oleada de apoyo hacia Demet por parte de sus fans y críticas hacia Can, mientras que la propia Demet ha mantenido un silencio, que solo aviva más la especulación. La situación pone de manifiesto la fragilidad de las relaciones públicas en el mundo del espectáculo y cómo las palabras, una vez dichas, pueden tener una vida propia, generando ondas de impacto que van mucho más allá de la intención original. Es un recordatorio de lo delicado que es el mundo de las relaciones públicas y la fama. Una palabra mal colocada puede tener repercusiones inesperadas, amplificadas por la velocidad y el alcance de las redes sociales. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, que compartieron una conexión tan fuerte y una serie tan querida, la audiencia se siente especialmente involucrada en su historia, casi como si fueran parte de ella. Su inversión emocional en la pareja es lo que hace que este tipo de polémicas resuenen con tanta fuerza. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una visión más clara de lo que está ocurriendo. Como siempre, me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de las declaraciones de Can? ¿Creen que fueron malinterpretadas o que hay algo de cierto en las críticas? ¿Qué esperan que haga Demet? Déjenme sus opiniones abajo, me encanta leerlas y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría que sigamos trayendo este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos para que todos estemos al día de las últimas novedades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.